Toluca sigue con un nivel de esos que es tremendo, o sea, realmente ya lo acaba de demostrar contra Juárez, que ojito en el primer tiempo, si bien en ningún momento a Pedro González sí estuvo haciendo mucha presión en medio campo, trataba de bloquear la salida de los laterales de Toluca, pero Toluca simplemente le bastó una jugada que terminó en gol, por cierto, golazo de Paulinho, para calmar el ánimo de los de Juárez, y con eso simplemente demostró dos cosas. Una, que hay que tener cuidado, es un equipo que si bien no tuvo a sus titulares, digamos, al plantel de lujo el Toluca, pero, digamos, lo supo solventar bastante bien, esa es una. Y otra, el Toluca fue totalmente contundente, porque sin sudar mucho, sin ensuciarse mucho, 2-0, un golazo de Paulinho, y por ahí te encargo que casi cae otro, que hubiera sido una locura de Robert Morales, pero ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este encuentro. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde está Juan Pablo Domínguez, Nico Castro y Paulinho, los tres de Toluca. En lo peor ponemos a Jesús Angulo, José Luis Rodríguez y Rodolfo Pizarros. 1 de Toluca, 2 de Juárez. Entramos a lo táctico, te explico. Ambos equipos, entre comillas, arrancaron con un 4-4-2 y de igual manera Toluca 4-4-2. Te explico. Juárez lo que hacía, si era literal, atacar con un 4-2-4 y se defendía de inmediato 4-4-2. La situación con Juárez era que sus marcas era ocupando lo ancho del terreno de juego. Los 5 carriles estaban bien ocupados por Juárez y por eso justamente en la salida a Toluca le costaba un poco. Esto y sumado a que Toluca, cuando trataba de construir, sí permitía que Barbosa y de igual manera Juanpi estuvieran incorporándose de una manera un poquito... Berardo López estuvieran incorporándose un poquito más adelante. Esto que generaba que Nico Castro o en su momento Romero también se convirtieran en una línea de 3 y entonces empezáramos a salir construyendo con una especie de 3 centrales, 4 en medio campo y 2 en punta, donde Paulinho era el que siempre iba a ser el eje fijo de ataque y a Robert Morales lo ponían a competir. Entre comillas, esa era la idea, y justamente si te das cuenta, al permitir tanto espacio por estos costados, Juárez empezaba a buscar balones largos, sus delanteros se botaban, etc. Por eso digamos que los primeros 15-20 minutos los de la Frontera estuvieron, no digamos acribillando la portería de Toluca, no, en ningún momento sucedió, pero sí no permitían que Toluca saliera con tanta solvencia. ¿Qué sucede? Que hacen el ajuste y en lugar de que ahora Nico o Franco se botaran para tratar de partir el fútbol desde línea de línea defensiva, no, simplemente ya los pusieron en paralelo, casi a la altura de los delanteros. Barbosa y López empezaron a subir un poquito más y la chamba aquí importante era tanto de Romero como de Juanpi Domínguez y del Canelo Angulo. Aquí, ¿qué sucede? Que ok, Juanpi Domínguez se mandó un partidazo, pero en verdad un partidazo porque el tipo se veía que Paulinho jalaba primer poste, él subía pero trataba de incorporar digamos las diagonales que hacía Robert Morales, es decir, Juanpi se movía de acuerdo referente no tanto a la conducción del balón, sino a qué posición tenía el delantero. El que no estuvo tan fino era el Canelo Angulo, el que trataba de avanzar, sí, para tratar de acompañar también a estos otros 3 jugadores en ataque, pero sus pases eran muy imprecisos, siempre, digamos, un pase bueno que daba era para atrás o a los laterales. Cuando lo trataba de conducir incluso se veía un poquito, no sé, ansioso, desesperado, que las conducciones se le hacían bastante largas y perdía el balón. Lo que terminó sucediendo justamente es, al cambiar de bandas, en donde ya teníamos a un Canelo Angulo más pegado a la zona donde estaba Paulinho y Juanpi Domínguez más pegado a Robert Morales, justamente cuando los laterales subían, ellos tenían que abrir para tratar de acompañar y saltar la doble aduana que ponía Juárez, porque eran mediocampistas y laterales. En una de estas incorporaciones es donde viene un centro precioso, preciso, perfecto de Juanpi Domínguez. Robert Morales viene a disputarlo, Paulinho toma su zona como 9 de área y en un recentro una media tijera que con eso le bajaron los ánimos a los de Juárez. Simplemente, si te das cuenta, sí, no dominaba el equipo fronterizo, pero tenía un buen control de balón, presionaba, incomodaba, cayó el gol, que por cierto, golazo, y simplemente Toluca empezó a cascarear un poquito más. Por un lapso incluso, no sé si te percataste, cuando empezaban a defender los del Toluca, ya era un 4-4-1-1 en donde Robert Morales, un poquito más retrasado, recibía el balón y él era el que conducía para permitir que Paulinho se moviera con total libertad. Ya teníamos a un Juanpi, de igual manera a un Canelo Angulo, sí, no con tanta participación este último, pero cuando menos ya jalaba las marcas y ya entonces Juárez sí seguía defendiéndose de una manera muy amplia, pero las líneas, digamos, a lo largo del terreno de juego estaban
estaban separadas por muy poco. Mediocampistas y defensores estaban muy pegados. Esto naturalmente complicó un poquito el avance de los Diablos, en donde, ok, Franco Romero y Nico Castro fueron los que tuvieron la mayor cantidad de chamba, llamémoslo de esta forma, porque sí, recibían al centro, pero tenían que esperar, conducir un poquito a que subieran los laterales, que los centrales, tanto Pollo como Fede Pereira, adelantaran más las líneas. Naturalmente, esto obligó a que los delanteros de Juárez ya no tuvieron más participación. Pizarro estuvo mal, Rodríguez también no estuvo participando para nada, Jurado estaba cortando los balones que podía porque venían centros y demás. De hecho, si me preguntas, creo que el gol de Paulinho y el que después Robert Morales casi mete de chilena, creo que pudieron haber sido balones para él. Se iba a cortar los centros. La situación es que ya teniendo a tantos jugadores encima, se te complica la salida. Se viene ya el segundo gol, cae muy pronto, empezando el segundo tiempo. Ya, con eso se deshace por completo el planteamiento de Juárez, en donde, ok, todos decíamos, Toluca metió el segundo gol muy pronto en el segundo tiempo. Esto puede ser una tragedia para el equipo fronterizo, que se repite el 4-0 de la última visita de los Diablos. ¿Y qué hizo Juárez? Compactar líneas. Ya no solo pegaditas, sino cubrir carriles centrales. Por eso, si te percatabas, ya subían los laterales con mayor facilidad. Cuando atacaba Juárez era a balones muy largos, aprovechando la velocidad de sus atacantes, y en ese inter nuevamente se aperturaba el equipo, pero rápidamente Hugo González creo que estuvo jugando bien su área, lo del Pollo Briseño, lo de Fede Pereira cortando cualquier cantidad de pases. De inmediato desahogaban balones con sus mediocampistas y ellos a su vez distribuían para los extremos. Ya posteriormente, cuando se vinieron los cambios de Toluca, todos entraron en la misma sintonía, pero ya con el 2-0, Juárez un poquito más tranquilo. Toluca estuvo, digamos, siendo incluso hasta permisivo. Dejaba que Juárez rodara un poquito el balón, se generó amplitud. Por ahí hubo algunos choques medios fuertes, donde Katy Itzel intervino en algunos puntos de una manera muy puntual, en otros creo que se tardó un poco. Al final de cuentas, Toluca se fue con la ventaja, aprovechó las que tuvo, calmó los humos de Juárez. Y ahí está, otro día más en la oficina para el campeón del fútbol mexicano, en donde Juárez, por momentos, sí se notó que había una intención de presionar, incomodar y tratar de jugar lejos de su portería, pero al descuidar en zona baja, todo se termina, digamos que perdiendo esa evolución. Al final de cuentas, Toluca gana y Juárez demuestra buenas cosas, pero le falta todavía ser más constante al mantener segura la zona baja. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú quieres agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones déjalas en la cajita de comentarios.